Bueno, buenas tardes. Hoy les traigo de que podamos ver el ejercicio de corte escalonado del trabajo integrador de dibujo técnico, que como sé que hubo muchos problemas con este ejercicio, les voy a mostrar una forma de resolución para que a partir de acá lo puedan hacer. Entonces teníamos esta pieza en la que les habíamos dado estas dos vistas, la vista anterior a la izquierda y la vista lateral, en donde poníamos una serie de cotas, tenía sus aristas invisibles, sus líneas de eje. Les habíamos dicho que esta pieza podía tener algunas vistas faltantes, algunas líneas en las vistas faltantes, que yo ya sé que muchos de ustedes la hicieron, y eran estas rayitas que quedaban acá, que justamente estas líneas aparecen porque el agujero central que tiene, digamos, es una especie de pirámide, ¿no? En donde entonces estoy viendo la parte de atrás, cuando lo miro de frente veo el agujero cuadrado detrás, ¿sí? Esto entonces es esta forma medio cónica u oblicua. Después le pedíamos un corte escalonado, que tenía esta forma, ¿sí? Que habíamos visto cuando hablamos un poco de corte, que podíamos hacer un corte o sección a lo largo de un plano, y lo que tiene en particular de cuando hablamos de un corte escalonado, que lo hacemos para mirar distintos detalles internos de una figura, y en este caso atraviesa ese corte desde los puntos A, B, C y D, 3 agujeros, 2 de sección continua, y el del medio que ya vimos que es una sección que es variable. Y algo importante a recordar de cuando hablamos de cortes, que marcamos con flechas, ahí tenemos en la parte superior y en la parte inferior, marcados con la letra A y D, y con unas líneas más gruesas que se indica el corte, y el sentido de la flecha indica hacia dónde voy a batir la vista de este corte de sección, que es lo que voy a querer mirar, ¿sí? Entonces lo que les voy a contar es cómo fui resolviendo, que a muchos de ustedes sé que les dio un poco de trabajo, incluso algunos trabajos no estaban bien. La idea es que a partir de este video revisen su trabajo, la tercera parte del trabajo integrador, lo hagan nuevamente, lo hagan bien. Acá le damos como la pista para resolverlo, y lo terminen resolviendo. Importante, no lo calquen. Nos vamos a dar cuenta, ya nos dimos cuenta en otros trabajos, no lo calquen, háganlo ustedes, hagan la construcción desde cero, tomando las medidas, ¿sí? Haciendo la perspectiva isométrica, que la clave es siempre las rectas, las líneas que son ortogonales van a 30 grados, y después las líneas verticales siempre van a 90 grados respecto del horizontal. No hay más secreto que eso, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que hice? Lo que hice, esto también se lo comenté a muchos de ustedes, cuando tengan que dibujar una perspectiva de algo y que no lo tengan tan claro, partan siempre de este paralelepípedo que habíamos hablado la primera vez, en donde este paralelepípedo que estoy construyendo, si se fijan, tiene 45 por 45, ¿no? Estos 45 acá, estos 45 acá, y la altura de 70. Esta pieza va a quedar inscripta en este paralelepípedo. Y acá una cosa re importante, muy importante, que ustedes tienen que decir, es hacia dónde van a dibujar la vista anterior. Vi varios de ustedes, esta es la vista anterior, que dibujaron la vista anterior de este lado. Lo que sucede es que si ustedes dibujan, en este caso, la vista anterior de este lado, como yo me estoy quedando con la sección izquierda del corte, no voy a ver nada del corte. Entonces acá también, como uno decide colocar la vista anterior, es en función de la información que yo quiero dar en este corte, que en este caso tiene sentido que la vista anterior esté a la izquierda, ¿sí? La dibuje desde este lado de este paralelepípedo. Y después esto es como el ejercicio del jabón, ¿se acuerdan? Esto es como si fuera mi pan de jabón, y lo que voy a tener que hacer es empezar a recortar, solo que en lugar de hacerlo con un cúter, lo estoy haciendo con líneas, ¿sí? Con sus proyecciones, para poder construir esta pieza. Y mi recomendación, de vuelta, es hasta que ustedes estén súper cancheros con la parte de dibujar directamente un corte escalonado, es que primero, antes de dibujar el corte, dibujen la perspectiva. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Entonces, ¿cómo empiezo la construcción? Bueno, empiezo desde el paralelepípedo. Acuérdense, cuando ustedes están dibujando esto y lo están dibujando en lápiz, la idea es que no sean líneas súper definidas como están en este dibujo, sino que sean líneas auxiliares muy suavecitas, muy suavecitas,
que les conviene hacerlas, por ejemplo, con un lápiz 2H y apretando muy poquito en el papel, pero para que me queden como referencia, porque por supuesto, muchas de estas líneas después en la figura final no van a estar. Entonces, si yo las defino muy fuerte, no me van a salir. Entonces, parto del paralelepípedo. ¿Qué es lo siguiente que hago? Bueno, por ejemplo, es dibujar esto, ¿sí? Es tomar esta medida de acá, que es de 22,5, y es esta medida de acá arriba, esta medida de 15 es esta medida de acá, y lo mismo para el otro lado, porque es simétrica, entonces ya sé que acá voy a tener esta formita. Y luego sigo avanzando, ¿no? Dibujo la parte frontal, este pedacito de acá es como un pedacito que voy a recortar y retirar, lo mismo abajo. Avanzo un poco más, ya retiro esos pedacitos, puedo ir borrando e ir definiendo algunas cosas. ¿Sí? Y fíjense que me queda. Bueno, ya la forma de la pieza la tengo. Lo que me van a quedar son estos 5 agujeros, en donde voy a tener este agujero, entre comillas, es el difícil de la pieza, porque es un agujero que cambia a lo largo de la sección. En cambio, los otros son agujeros que son cuadraditos a lo largo de toda la sección y cuadraditos de 10 por 10. Así que son muy, muy, muy fáciles. Entonces, ¿qué hago? Primero marco, ¿sí?, sobre el frente este cuadrado de 20 por 20, que sé que va a estar acá, y lo que voy a tener que marcar a continuación es este cuadradito de 10 por 10 que está en la cara de atrás, que la cara de atrás, por supuesto, no la veo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, yo acá marqué como una especie de línea de trazos, una línea auxiliar, que la puse de color rojo, lo que sería la cara de atrás, lo que sería lo que veo aquí atrás, ¿sí? Entonces, acá veo como la superficie completa del jabón. Y después lo que hice fueron dos cosas. Primero hice también en color rojo y a 30 grados una proyección de estos vértices del cuadrado de 20 por 20 y después por detrás, apoyado sobre este mismo plano, dibujé, todo esto sería en auxiliar, yo acá lo hago en colores para que se note un poco más, pero ustedes cuando dibujen en lápiz, háganlo muy suavecito en 2H, el cuadradito, por supuesto, en la posición que tiene que estar, de 10 por 10, que es ni más ni menos que centrado en esta pieza. ¿Sí? Entonces, dibujé este cuadradito y después dibujé las líneas de proyección. En definitiva, esto que yo hice, que no se ve, para la única cosa que lo hice es para poder dibujar esta línea acá azul de cómo es este encuentro de acá. Y que no necesariamente, en este caso da justo a 30, por cómo está ubicado este cuadrado acá, y porque los dos están centrados en sus caras, pero si este cuadradito hubiera estado, por ejemplo, más abajo, y este agujero hubiera sido oblicuo hacia abajo, en realidad la inclinación de esta línea sería diferente. Por eso es importante dibujarlo para ver la proyección y no adivinarlo, ¿sí? Por supuesto que las otras líneas no eran necesarias, pero hasta que uno se pone súper canchero con esto, la idea siempre es poder ir dibujando todo dibujo auxiliar que yo necesite para poder hacer la construcción tal y como corresponde. Entonces hasta acá está bárbaro, ya tengo casi mi perspectiva terminada. Ahí defino, ¿sí?, mi línea de color negra, y lo que me van a quedar son los 4 agujeros, que por supuesto hay uno, el que está por acá atrás, que ni lo voy a ver en esta perspectiva. Estos dos los voy a ver súper bien, y este de acá voy a ver un pedacito. Entonces de nuevo, hago ahí la definición, y ahí sí ya llegué a tener mi dibujo de perspectiva completo. Bueno, ahora sí, el corte escalonado, que era de lo que les iba a hablar en este video. Entonces, fíjense, lo primero que me dice es que tengo que hacer un corte a través de esta sucesión de planos, que si lo vemos son 5 planos distintos. El primer plano es este de acá, que va desde el punto A hasta esta intersección y que va hasta el punto B. Pero fíjense que entonces acá tengo este plano de acá, el vertical, después hay un planito horizontal, acá llego al punto B, después bajo hasta acá, después me vuelvo a la derecha y tengo el punto C, y después nuevamente por acá tengo el punto D. Y de nuevo, súper importante que como tengo estas flechas de este lado, lo que voy a tener que visualizar es lo que me queda a la izquierda. Entonces acá, imagínense que con estos planos avanzo sobre la pieza y la corto como si fuera un jabón y retiro la tapita que me queda de este lado de acá. La tiro y lo que tengo que dibujar es lo que me queda. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder interpretar un poco mejor esto? Fíjense, es como que avanzo con esos planos y voy a hacer ese corte, ¿sí? Como si estuviera cortándolo con este planito escalonado, y a partir de ahí puedo utilizar algunas líneas, esas líneas que yo pongo de color azul, que es por donde pasaron los planos, ¿sí? Por donde están pasando esas líneas de corte escalonado, y es lo que más o menos voy a ir viendo. No hace falta que lo hagan así como yo les estoy mostrando, pero sí hace falta siempre tener muy a mano por dónde va a pasar los planos de corte. Entonces, fíjense, si yo tengo la perspectiva y veo que el plano de corte va a empezar donde tengo el eje de este agujero, lo primero que puedo hacer es medir de acá a acá y decir, bueno, por acá, fíjense, el plano, lo que está dibujado en azul, es por donde voy a tocar con ese plano de corte, con ese primer pedacito, y hasta dónde voy a ir. Y me voy a pasar un poquito más a este punto que está acá. Y fíjense, que corté hasta ahí, en este plano, y ¡tuc! Me pasé un poquito más. ¿Y después qué hago? Bueno, hago un plano horizontal. Este plano que va de este punto de intersección hasta el punto B, es este pedacito de plano que está acá. Y después voy a bajar, y después voy a ir hasta el punto C, y después voy a volver a bajar. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es, partiendo desde esa perspectiva, ir dibujando e ir viendo qué es lo que sucede, por ejemplo, en este caso con el agujero. Si miramos en la parte de arriba, vamos a ver que la parte superior de la pieza queda tal y como está, pasando por esta pieza, por esta parte, por donde está esta línea de color azul, pero después, unos milímetros más abajo, lo que tengo es un agujero, con lo cual voy a tener un vacío, ¿sí? Un vacío que corre a lo largo de toda la pieza. Entonces, lo que voy a obtener es una pieza de estas características. Esta sería la pieza con el corte escalonado. Y si ustedes se fijan en este primer pedacito de acá, es por donde pasó este cuchillo, digamos, este plano de corte. Después de este punto de acá hasta el punto B, es esto que tengo por aquí. Después cuando bajo del punto B a este punto de por aquí, es todo esto que tengo acá. Ahora la vamos a marcar en el próximo slide. Después vuelvo a tener un corte horizontal, que fíjense que en los dos cortes horizontales no estoy cortando nada, o sea, estoy cortando un macizo, no estoy mostrando ningún agujero. Acá corto este macizo, acá corto este macizo, pero en los tres pedacitos del corte vertical, en uno corté el primer agujero, este de acá, en otro corté el agujero oblicuo, y en el tercero corté el agujerito de abajo. ¿Sí? Entonces acá obtengo de esta manera el corte escalonado de esta pieza. ¿Se termina acá el ejercicio? No, no se termina acá, pero tampoco falta mucho. Lo siguiente que tengo que hacer es rayar, ¿sí?, las secciones por donde pasan esos cuchillos o esos planos verticales. Lo que habitualmente hacemos es estas secciones la marcamos, la rayamos con una misma inclinación. Fíjense que el valor de la línea, ¿sí?, del rayado es una línea más suave, bastante más suave, que la línea de definición de contorno de la pieza. Y luego también tenemos que rayar las horizontales, ¿sí?, es el punto que llega horizontal hasta el punto B, que llega horizontal hasta el punto C, pero lo vamos a trazar con otro tipo de rayado, con otra inclinación, ¿sí? Entonces ahí nos va a mostrar cómo queda la pieza finalmente, ¿sí? Esto era lo que tenían que hacer en el ejercicio 3 del trabajo integrador. Lo que les voy a pedir es que aquellos que no lo hayan hecho así, que usen este video como referencia para poder dibujarlo. Lo que no les voy a hacer acá, que se los dejo como actividad para ustedes, es que dibujen también el corte y la sección. Acuérdense que el corte va a ser una vista, que lo voy a ver desde este lado de acá, ¿sí?, mirando la pieza como desde acá. Entonces voy a ver las superficies rayadas, y las secciones solamente se dibujan las piezas por las cuales pasó, las partes de la pieza por las cuales pasó el cuchillito. Si no se lo acuerdan, revisen lo del trabajo de normas que hicieron ustedes, y ahí está muy claro qué es una sección y qué es un corte. Y como último, les voy a dejar acá esta misma pieza dibujada en Onshape, ¿sí? Este es un trabajo que hizo Tere. Dibujó la pieza e hizo el mismo corte escalonado que nosotros propusimos. Por supuesto, la diferencia es que esto en Onshape ya lo dibujamos como un 3D, como un volumen en 3 dimensiones,
y después utilizamos una herramienta de corte, obviamente llegamos al mismo resultado. Van a ver que hay una diferencia de inclinación, pero es porque la rotación que yo le di en Onshape es una rotación más libre, no es la rotación isométrica que es la de 30 grados, pero si miran la forma de la pieza es exactamente la misma, ¿sí? Hasta acá llego con este pequeño video, espero que les ayude a resolver la parte 3 del trabajo integrador, y les vamos a estar pasando además el video de la clase anterior de Onshape, y les vamos a estar pasando la consigna de un trabajo muy chiquito que les vamos a pedir que hagan, que es que dibujen en Onshape, tranquilos, les vamos a pasar la consigna, que dibujen en Onshape alguna de las 3 piezas del trabajo integrador, o alguna de las piezas del trabajo número 4, ese que había 6 piecitas para elegir, que ustedes elijan una de esas piezas y la dibujen para la clase que viene. Muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos la próxima clase.